Hola a todos y bienvenidos a vuestro canal de inversión. Soy Albert Mendoza y hoy estamos otra vez más con el informe semanal. Vamos a hacer un repaso de las principales noticias de la semana y acontecimientos que pueden afectar a nuestra cartera y a nuestras rentabilidades. Antes de comenzar, pues pediros que si os guste este tipo de contenido, dejéis un buen like, que sabéis que ayuda muchísimo al canal a que siga creciendo, que comentéis cómo hacen los vídeos, que comentar también hace muchísimo. Y bueno, con esto comenzaríamos. Pero antes, tengo la noticia de que al final sí que creé el grupo de Telegram, donde, bueno, voy a comentar otro tipo de cosas, jugadas más específicas de mi cartera y cosas que veo ya en el día a día, y creo que son aplicables a los movimientos que podemos hacer. Muchas cosas del Telegram las comentaremos también en los vídeos del informe semanal, por supuesto, pero hay cosas que quizá no puedo decir tan en abierto y ya otro tipo de movimientos que los dejaré reflejados allí en el Telegram. Así que os invito a todos a que os unáis a este canal que he creado y dejaré el link en la descripción de este vídeo y en un comentario destacado, ¿de acuerdo? Entonces, si os unís, pues, o si ya estáis en el Telegram, estaría muy chulo que lo dejaseis en los comentarios de ya estoy en el Telegram o me voy a unir y así también pues todos nos enteramos un poquito, ¿de acuerdo? Así que bueno, con esto vamos con el informe semanal. Vamos a comenzar viendo lo que ha hecho el mercado, que ha sido una semana increíblemente buena. Ya podéis ver que Standard Poor's un 5,61% de rentabilidad. Ha sido una semana, a ver, digámoslo claro, brutal en cuanto a rentabilidad. Ya veis que a partir sobre todo del 10 de noviembre, ya antes, esto creo que es jueves, pues ya pegamos un salto increíble en rentabilidad y la verdad es que Standard Poor's está muy bien. De hecho, el mes también ha sido un buen mes. Gracias también a esta semana, pero en el mes en general, Standard Poor's lleva más de un 8% de rentabilidad en general y es debido a noticias que vamos a ver. Y sobre todo yo creo que es por esta noticia, que es el principal impulsor del mercado. Y es que la inflación en octubre se sitúa en el 7,7% respecto al año anterior. Recordaros que en análisisdeinversión.com tenéis una sección de noticias donde vamos actualizando, bueno, la actualidad del mercado y hacemos un breve comentario sobre estas noticias. Entonces, se publicaron los datos de inflación de Estados Unidos, que han sido mejores de lo esperado. Si no recuerdo mal, la estimación era de un 7,8, 7,9 y han dado un 7,7 de incremento anual, que no es un dato bajo de inflación, o sea, es un dato bastante alto de inflación, pero bueno, a que al mercado, al esperarla más alta y recibir este dato positivo, pues ha subido bastante, porque son, bueno, esto mejora las perspectivas económicas del mercado en general. Y ya sabéis que lo que pasa en Estados Unidos a nivel macroeconómico al final ahora es lo que mueve las bolsas. Sí que es bueno estar invertidos en empresas de calidad y bueno, con tu teoría o tu tesis de inversión y en los sectores cíclicos y tal, como hacemos aquí, pero también hay que tener un ojo echado a la macroeconomía y a lo que haga la Fed en Estados Unidos, porque también impulsa las bolsas. Entonces el mercado ya está descontando que la inflación quizá va a bajar más rápido de lo que estaba esperando antes. Y por lo tanto la Fed en algún momento, si la inflación se considera que ya está bajo control, va a cambiar su política monetaria, va a volver a bajar los tipos de interés que están a niveles muy muy altos. De hecho ya se está viendo que comienza a hacer daño a los consumidores. No sé si lo comentamos por aquí, pero por ejemplo en Estados Unidos la mayoría de gente, si no más del 90%, tiene las hipotecas a tipo fijo. No como aquí en Europa o en España, que mucha gente las cogió a tipo variable, con tasas del 0% de interés del Banco Central y que pagabas nada y menos. Y ahora, pues habiendo subido las tasas de interés, la hipoteca, pues bueno, le sale unas cuotas altísimas. Entonces, pues eso hay que pensarlo también cuando contratamos una hipoteca y en qué parte del ciclo estamos. Sí que es cierto que la mayoría de gente no tiene la necesidad de saber esto, pero bueno, si vas a contratar una hipoteca, no está de más asesorarte un poquito y saber que el tipo fijo, con esos tipos de interés, mirando los tipos de interés históricos que ha habido, era lo más lógico. Yo me acuerdo cuando trabajaba en una asesoría hipotecaria y a mí bueno, casi que me obligaban a decir, bueno, negociar las hipotecas a tipo variable. Pero yo decía, oye, pero estamos pillando hipotecas aquí, negociándolas incluso algunas que conseguían el tipo de interés por debajo del 1%. Y dices, hostia, estás pagando un 0,75% de interés, esto es un tipo fijo clavado, si la inflación está al 2%. Y esto pues va a ir en aumento, yo ya lo veía hace ya bastantes años de esto. Pero bueno, al final cada cual sabe un poquito, debería saber un poquito dónde se mete, porque luego ya vendrán los lloros ahora de, no puedo pagar mi hipoteca. Pero claro, hay que saber cuando estás financiando un activo de ese calibre, asegurarte un poquito los tipos. Pero bueno, volviendo al tema principal que estaba comentando antes de Estados Unidos,
y ya se nota en los consumidores. Allí hay una tendencia, es una cultura muy consumista y se utiliza mucho el crédito, sobre todo tarjeta de crédito. Y esa subida de tipos de interés sí que va a dañar, yo creo, más al consumo discrecional de los consumidores. Entonces esto puede afectar sobre todo pues, a empresas que se dedican y que venden este tipo de productos que no son básicos, no son, bueno, no es que no sean necesarios, se consumen, pero no se consideran productos básicos. Entonces esto sí que se puede ver más dañado con esa subida de tipos de interés y ya se empieza a notar que las financiaciones pues se ponen bastante rígidas, sobre todo el mercado de coches está sufriendo bastante, porque de hecho ya los créditos al consumo ya tienen una tasa de interés muy alta. Yo que me he comprado un coche hace poco, cuando estaba mirando a ver si financiarlo o pagarlo todo directamente, y al final decidí no financiar. No lo financié porque ya me pedían un 7% de interés, o un 6%, algo así, algo que yo decía: "Oh, esto no lo voy a pagar yo de intereses ni de coña". Entonces, pues imaginaos, ¿no? Con la subida tan fuerte de tipos que ha habido en Estados Unidos. De hecho, estuve leyendo por ahí que uno de cada cinco concesionarios había hecho créditos con las cuotas con más de, que eran 1.000 o 1.500 dólares al mes que pagaban de cuota por un préstamo de un coche. O sea, eso no es sostenible. Sí es cierto que allí ganan bastante mejor que aquí, pero pagar 1.000 dólares, 1.500 al mes en el préstamo de un vehículo, madre mía, eso no es nada sostenible. Entonces, pues bueno, ese tipo de consumo se va a ver afectado y ya veremos si sube el desempleo, si no comienza a haber problemas también de insolvencia, que seguramente veremos que van al alza también y esto va a afectar al mercado. Entonces yo, como digo, y yo voy diciendo aquí en este canal y lo que yo pienso es que sí es cierto que estamos viendo datos bastante buenos, pues bueno, datos de desempleo positivos, datos de inflación ahora que baja bastante positivos, pero que, y no estamos viendo el efecto de la subida de tipos, al menos de momento. O sea, no estamos viendo eso de, todo el mundo habla de la crisis que viene, la crisis que va por llegar, o que ya está aquí la crisis, pero de momento no se ven los efectos de esta. O al menos seré yo que no salgo mucho de casa, o sí que salgo, pero no los veo. Entonces, yo creo que todavía no se han expandido esos efectos en la economía del todo, por lo menos, y que los vamos a empezar a ver pues más adelante. Sí es cierto que los beneficios de las empresas, cuando van publicando ahora sus resultados, son peores de lo esperado y por eso el mercado estuvo cayendo estas semanas pasadas y este mes anterior, con los resultados del tercer trimestre. Yo creo que, por ejemplo, ahora que las tecnológicas se están despidiendo gente a mansalva, es también porque ya ven que sus ingresos y los resultados van a ser peores de los que el mercado está pronosticando. Además de que yo creo que la inflación no se va a reducir ni al 2 ni al 3% en los siguientes meses y años, porque la energía todavía tiene mucho que decir y yo creo que vamos a ver, que esto ya hablaremos más adelante en la presentación del mercado del petróleo. Yo creo que vamos a ver precios de energía altos y esto va a hacer que la inflación no baje a los niveles que hemos visto anteriormente, pues bueno, estos últimos años. Entonces, bueno, veremos qué pasa. Yo no soy tan positivo con el mercado. Creo que de aquí a mitad de 2023 vamos a seguir viendo caídas del mercado. Así que bueno, de momento vamos por el buen camino. Hemos ido acertando bastante. Así que veremos qué termina ocurriendo. Otro dato muy interesante, una otra noticia, es que China ya relaja restricciones anti-COVID un poquito, no demasiado, baja las cuarentenas y ese tipo de cosas. Y es que es el último país a nivel mundial de los grandes que sigue con la estrategia esta terrorista, que podríamos llamar, porque tratan a la gente como ganado y la verdad que me parece súper triste ver un país así, las condiciones con las que tratan a sus ciudadanos. La verdad que es un país que me da bastante asco. No viviría ni de coña. Pero bueno, es el motor mundial China, y lo que pase allí es muy importante para lo que pase en los mercados en general, tanto en los mercados de commodities como en la bolsa. A medida que se vaya abriendo y esperemos que por fin dejen a los ciudadanos vivir un poquito como personas, van a empezar a consumir todavía más materiales, más cobre. Aunque ya veremos qué ocurre con el tema de la construcción allí en China, que hace unos programas también hablábamos sobre la crisis inmobiliaria que está viviendo el país y esto va a afectar también a la demanda de, por ejemplo, sobre todo acero y cobre, aunque cobre quizás se compensa un poquito más por la tendencia a la electrificación que tiene que continuar en China y otros países, pero sobre todo acero y hierro, que ya han sufrido mucho, cayendo un 50%, sino más este último año. Pero bueno, sobre todo a nivel de consumo de petróleo, a la que pueda salir la gente de sus casas y conducir sus coches y viajar un poquito, eh, esto ya se va a empezar a notar en el precio. Y el precio está tenso, es que el mercado físico de petróleo está muy tensionado. Entonces, esta demanda añadida
yo creo que va a presionar al alza los precios. Y ya veremos que sí, la demanda es una cosa, y sabéis que intentar averiguar los resultados por la demanda es mucho más difícil, pero ya hemos ido viendo cómo va la oferta y ahora veremos un poquito más qué está pasando con la oferta de petróleo. Pero antes vamos a hablar del Bitcoin, porque el Bitcoin y las criptomonedas en sí han tenido una semana bastante, joder, desastrosa. Ya podéis ver aquí os he puesto desde hace un año, ¿de acuerdo? Pero bueno, ya podéis ver aquí, esto ha sido esta última semana una caída del 17% aproximadamente por el tema del exchange, que ahora lo comentaremos. Pero bueno, quiero poneros una visión más macro, digamos, del Bitcoin y os he puesto esto, el gráfico de hace un año, donde estábamos casi, esto es en euros, casi en 60.000 euros. ¿Qué ha pasado con el Bitcoin? ¿Qué ha pasado con el nuevo paradigma y que esto iba a ser la locura y que esto iba a ser no sé qué? Pues que lleva una caída de un 71%. A ver quién holdea con cojones ahora esta basura. Y es que ya lo íbamos diciendo en este canal y por Twitter de que estaba viendo una burbuja increíble en las cripto. Y esto va a haber gente que me estáis escuchando y diréis, es que no tienes ni idea, hablando del Bitcoin, no seáis criptotalibanes y le vais a dar no me gusta al vídeo. Pero hacer un poquito de autocrítica y también pensad que esto yo no lo digo ni mucho menos para hacer daño y para hacer sangre. De hecho, yo ya sabéis que me gustan las criptomonedas, aunque no centro mi inversión en estas por este tipo de cosas, o por lo menos ahora. Y hace ya un año que lo venía diciendo, de esto está en un nivel bastante peligroso de especulación, ya se veían todos los signos de pico del mercado, no hay que ser un genio para darse cuenta de eso, pero mucha gente sí que se ha visto atrapada. Y ya también me pasó en Twitter que ponía algún hilo hablando del Bitcoin diciendo, oye, esto ya es momento de vender. Y no, la gente no tienes ni puta idea, esto se va a 100.000, esto se va a 200.000, nos vamos a hacer todos ricos y te vas a quedar con cara de tonto. Pues bueno, ¿dónde está esa gente ahora? Ya no hay ojos rojos por Twitter, ya no hay ese tipo de cosas porque todo el mundo se ha ido con el rabo entre las piernas y a llorar a la ducha. Pero bueno, vemos esto, caída del 71%, una brutalidad, y yo creo que vamos a seguir viendo caídas. Yo os he puesto, porque mucha gente dice, hostia, ya ha caído muchísimo el Bitcoin, esto no va a caer todavía más. Aquí os he puesto tres caídas más grandes que la que estamos viviendo. La de junio de 2011, esto por tema de hackeos. En abril de 2013, un 83%, esta ya fue un 99%, esto fue brutal. Y el último mercado alcista ya moderno, ¿no? Que tenemos del Bitcoin, que es diciembre de 2017-2018, donde cayó un 84%. Entonces, desde estos niveles, para que siga cayendo hasta el 80%, pues seguramente tengamos que ver el Bitcoin, no voy a hacer el cálculo ahora mismo, pero seguramente por debajo de 10.000 euros. Y yo creo que es algo totalmente viable. Y os comento la lógica de mi razonamiento y por qué todavía no voy a entrar en Bitcoin. Porque esto está sobre todo movido por inversores retail y ya veremos más temas de exchange que han pasado. Pero ahora, con las condiciones de financiación que estamos viendo en Estados Unidos, con este tema de que el consumo discrecional se va a reducir y que hay otro tipo de deudas que sí que es una tipo variable que se tienen que pagar y que quizá aumenta el desempleo, uno de los primeros activos que este tipo de personas va a vender para poder hacer frente a sus gastos del día a día va a ser este tipo de activos. Hostia, he de pagar el préstamo del coche y voy justísimo. ¿De qué me puedes hacer? Hostia, tengo aquí 2.000 euros que me quedan de Bitcoin y esta basura ya, esto no tira para arriba, ¿no? Por culo vendo estos 2.000 euros, pago 2 meses de crédito del coche y por lo menos me quedo el coche. Y no tienen que venir los embargos a lo bestia a buscarlo. Entonces, yo creo que todavía vamos a ver caídas del Bitcoin y yo creo que sí que es posible que lo veamos por debajo de los 10.000. Además, llevaba estable bastante tiempo, a ver dónde tengo el cursor, bastante, como veis, desde hace varios meses estable y esta ha sido una caída pues bastante brusca que hemos tenido de este activo y bueno, esto puede romper también barreras psicológicas y de precios y hacer que siga cayendo. La siguiente barrera ya estaba por los 14.000 y luego yo creo que iremos todavía bajando. Como digo, y lo comenté en el hilo de Telegram, a mí el Bitcoin me gusta y creo que puede tener pues cierta cabida en la cartera, sobre todo a nivel de especulación, porque bueno, si especulando podemos hacer dinero, bienvenido sea. Entonces creo que por lo menos en los próximos 6 meses el precio de este activo va a sufrir bastante, pero bastante. Entonces yo de momento me mantengo al margen, pero ya os digo que no descarto volver a entrar porque, total, la especulación también me gusta bastante. ¿Y qué ha pasado con el FTX y las criptomonedas?
Esto es el artículo que tenemos en análisis de inversión, que también os lo dejaré en la descripción por si queréis leerlo entero. Pero bueno, la caída de FTX está contagiada a todo el sector cripto, cuyas pérdidas están siendo muy elevadas y ya las shitcoins están también volando. El fraude era sencillo, entre comillas. FTX estaba usando miles de millones de dólares del dinero de sus clientes sin su consentimiento para financiar operaciones opacas y riesgosas de Alameda Research, una firma de creación de Sam Alameda que le debe aproximadamente 10 billion a FTX. Aparte de FTX, pues Alameda también debía 1.500 millones a otras instituciones. Entonces, esto ya es un consejo. Los que tengáis criptomonedas en los exchanges, sabéis que pueden ocurrir este tipo de cosas. Mejor meterlo en una cartera privada o en una cold wallet y tener vuestro dinero pues más salvaguardado, o por lo menos en diferentes exchanges, aunque a veces sí pues están conectados y peta uno, peta todo. Pero bueno, dejarlo en una cartera aparte, que no sea un exchange. Hay diferentes carteras que podéis tener por ahí y no tiene que estar dentro de las plataformas. Yo así es como tengo mis cripto, que sí que recuerdo otro día, lo miré, todavía tengo alguna cosilla que no he vendido, pero bueno, eso se queda ahí y olvidado. Pero bueno, esto es lo que ha pasado esta semana, que ha sido el escándalo. Pero ya si veis al tío, al de, al de FTX, yo soy la típica persona que la veo y digo, es que este tío no es de fiar. Si hueles un poquito de personalidad de la gente y ves cosas que publicaban que nada, que menuda brutalidad. Y luego que es de los mayores donantes, ¿no?, a la campaña de los demócratas. Seguramente por este tipo de cosas, investigaciones, poquitas. Y bueno, ¿qué ha pasado con el oro? Una semana espectacular, como veis, se ha disparado en dos grandes subidas, una buena subida y otra buena subida, y nos vamos a las nubes. Hemos recuperado bastante terreno, del oro ha subido un 6%, y ya vamos otra vez casi a los 18.000, sí, ojalá, 1.800 dólares la onza, y ha sido una muy buena semana para el oro. Y la plata, pues muchísimo mejor. Hemos pasado ya de los 20 dólares, hemos llegado casi a los 22, también en grandes subidas, con mayores pullbacks, pero bueno, una semana muy, muy, muy buena. Y además de que con el tema de la plata, aquí podéis ver un gráfico muy interesante que nos muestra el precio de la plata ligado a las commodities. Y podemos ver que a partir de 2020 comienza una descorrelación del precio de la plata con este índice. Que de hecho, si volviésemos a la media, a lo que ha ido cotizando esto, debería estar la plata cercano a los 40 dólares. Ya sabéis que dentro de la plata hay una manipulación bastante interesante del precio. Y que encima la plata física se está vendiendo cerca de 30 dólares la onza. Eso es un 50% más del precio a la que está cotizando hoy la plata. Bueno, un poquito menos porque ha subido, pero cuando estaba a 20 es un 50% más, y a 40 pues sería un 100% más. Yo solo os digo que con las empresas que hemos ido comentando en este canal y las que comento, en las que publico mis análisis y todo esto, si la plata estuviese a 30 dólares, los futuros de la plata a 30 dólares, porque la plata está a 30 dólares, la plata física, la plata tangible, pero los futuros no. Si los futuros estuviesen a 30 dólares, retornos del 200-300% serían muy fáciles de conseguir. Y si se estuviesen 40 dólares, retornos del 500%, y no descarto alguna pegase algún pelotazo y hubiese alguna adquisición, hubiese algo, serían también bastante asumibles. Entonces, solo con que volvamos a la media histórica, deberíamos tener muy buenos resultados dentro de la plata. Yo creo que es de los metales más infravalorados que tenemos a día de hoy. Entonces, bueno, todavía sigo con mis inversiones, es el core de mi cartera y de momento no va nada mal. Y una cosa que no he puesto, porque esta semana lo ha hecho muy bien el estaño, también ha subido como la plata un 12-11%, y es que lo comentamos la semana pasada. Entonces, pues bueno, echarle un vistacito a lo que comentamos en el vídeo anterior y quizá encontréis un sector que también os guste. En cuanto al petróleo, ay, leche, perdón. En cuanto al petróleo, ha sido una semana un poquito mala. La verdad que tuvimos una fuerte caída que nos llevó a los 85 dólares y luego hemos vuelto a recuperar. El petróleo está a niveles muy buenos. Ya sabéis que, bueno, por ejemplo, IPCO no deja de hacer máximos históricos, estamos ganando bastante, bastante dinero. Y mi único dolor de cabeza es no haber metido más dinero en IPCO cuando entré, porque ya me he hecho más de un 100% en esa compañía y representa una parte relativamente pequeña de la cartera, un 10% de la cartera. Ojalá hubiese metido pues el 20% como tenía antes, si no más, porque ahora estaríamos tirando dinero pues en la cama para dormir. Y bueno, hablando del petróleo, es que los productores de la OPEP no dejan de incumplir sus cuotas. Y es que aquí podéis ver
eh, que la mayoría de productores no ha cumplido sus cuotas, ¿de acuerdo? Podéis ver, por ejemplo, que Algeria, MIS, por un 1%, Angola, pues también falla por 1%. Tenéis, por ejemplo, la producción aquí, en esta columna, y la cuota que tiene asignada este país, ¿de acuerdo? Y podéis ver que todo, que el Congo tampoco llega, Guinea Ecuatorial tampoco llega, Gabón, por ejemplo, sí que ha llegado, de hecho, pues ha superado. eh, Emiratos, pues también sí que lo va haciendo bien, pero como veis, la mayoría no acaba de llegar. Y esto acumula un déficit de un 9% respecto a la cuota en la producción de la OPEP y la OPEP Plus. Entonces, bueno, sobre todo los grandes productores son los que han sufrido más, ¿de acuerdo? Porque podéis ver que, por ejemplo, el total de la OPEP Plus, pues sí que no cumplió la cuota por un 8%, pero el resto de la OPEP Plus, pues eliminando a algunos más, pues también ha fallado bastante. Y perdón, que quizás sería el resto, no los más pequeños, o sea, no los más grandes, sino los más pequeños. Aunque de los más grandes, Rusia es el que peor lo está haciendo. De hecho, pues tiene un déficit de cuota bastante elevado, y esto se puede poner todavía peor, porque ahora en diciembre, si no recuerdo mal, desde la Unión Europea quieren poner el techo al petróleo ruso. Y ha dicho Rusia que si me ponéis un techo al petróleo no va a haber petróleo y nos lo vamos a vender. Y ya hizo el estudio de JP Morgan, si no recuerdo mal, de qué pasaría si Rusia bajase realmente su producción en 3 millones de barriles de petróleo, que este barril sería a $160, y si bajase 5 hasta los $380 podría llegar el barril de petróleo. Entonces, que la cosa se puede poner muy fea. Yo creo que los burócratas aquí en la Unión Europea no tienen ni idea de lo que están haciendo. O sea, están probando cosas como con las sanciones. Vamos a probar cosas. Y los más perjudicados han sido los propios europeos. Aquí podéis ver que se espera que ya, simplemente en diciembre, ahora el mes que viene, pues la producción de Rusia baje en 1,5 millones de barriles de petróleo. O sea, ahora mismo, como veis, ya el déficit es de 1,1 millones de barriles de petróleo, pues todavía va a seguir bajando, y esto va a añadir más presión todavía a lo que viene siendo el precio del petróleo, que está a niveles pues significativamente altos. Pero ¿qué pasa? Ahora se Yellen y dice, hostia, pues si los rusos dejan de exportar petróleo, vamos a seguir tirando, se podría seguir tirando de la reserva estratégica de petróleo, que cada vez está más vacía, y en algún momento se habrá de rellenar. Si siguiésemos un año con estos precios y un año vaciando la reserva, ¿qué pasará cuando ya no haya reserva? Porque os recuerdo que no es infinita, quizá pues tienen 400 millones de barriles, pero está en niveles muy muy bajos, si no recuerdo los más bajos de la última década. Entonces esta reserva se habrá de llenar. ¿Qué pasará cuando deje de haber esta emisión de barriles y no se ha solucionado, pues bueno, el tema desde la oferta, que pueden los de la OPEP pues cumplir sus cuotas y pueden aumentar la producción? De hecho, la producción de Estados Unidos está aumentando, pero toda se está exportando, y entonces tenemos un problema bastante serio. Entonces, a ver qué pasa con esto de la reserva estratégica de petróleo, pero tampoco les está gustando nada a los países productores, porque es como una guerra de precios encubierta, ¿no? O sea, tú no vas a aumentar la producción. De hecho, que la OPEP, bueno, propuso y aprobó bajar en 2 millones de barriles su producción. Pues vamos a seguir nosotros emitiendo barriles al mercado para que los precios no suban. Pues eso la OPEP dice, sí, pues bueno, a ti ya se acabarán las reservas, nosotros tenemos muchísimos más. A ver quién gana esto. Y los que tienen las de ganar, pues yo creo que son la OPEP y los productores de petróleo, y no Estados Unidos, sinceramente. Y hablando ya del gas, para ir terminando el tema, uno de los problemas que ha habido con Europa y que ha ido rellenando sus reservas de gas ha sido esta, que a nivel del LNG, de gas licuado, pues ha ido subiendo muchísimo, y hemos sido capaces de comprar una cantidad enorme. Pero por la parte de China, ahora existe un gap, o sea, este déficit en, a nivel, si fuese, pues bueno, proyectada, ¿no? Esta demanda de China. Pero bueno, como ha estado con los encierros y tal, y ahora importa más gas de Rusia, etcétera, pues no ha importado tanto gas. Por lo menos este año, porque el año que viene veremos qué pasa. Y el problema es que Europa se ha hecho con todo este gas porque ha pagado más que el resto de países. Y Europa puede permitirse pagar más que países en vías de desarrollo. Por lo tanto, pues les ha quitado el gas a este tipo de países, creando pues situaciones como esta, en la que Pakistán pues va a tener que este invierno pues racionar el gas.
y esto pues bueno, no creo que sea la forma de hacer amigos de forma internacional en un ambiente geopolítico ya bastante polarizado y que cada vez se está polarizando más. ¿Y qué pasará si el año que viene China decide que sí que necesita importar este gas? Pues que China sí que puede hacer frente financieramente a Europa y puede poner dinerito de por medio para hacerse también con este gas y entrar en una guerra de pujas por este gas natural licuado, y posiblemente para el invierno del año que viene, si China hace esto, va a ser mucho más difícil rellenar el gas. Y de hecho Europa ha llenado sus depósitos de gas también porque Rusia ha querido, porque Rusia ha permitido que se siga exportando gas a la Unión Europea. Por lo tanto, es una situación complicada e interesante. Y bueno, con estas noticias terminamos el vídeo esta semana. Espero que os haya gustado. Dejad un buen like si es así y comentad qué os parece y si tenéis alguna perspectiva de mercado. También recordad que tenéis los links para uniros al Telegram, que en portfolioinversión.com podéis montar vuestra cartera de forma gratuita, en análisis de inversión leer los análisis, que tengo mi propia página web y que podéis contactarme en este correo. Así que muchísimas gracias por verme y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao.